días a todos. El día de hoy les damos las gracias por las personas que están conectadas y iniciaremos esta conferencia llamada Sedación más allá de la convencional. La persona responsable es la doctora Sara Delgado, residente de segundo año, y agradecemos al doctor Alejandro Castañeda, que es anestesiólogo de Clínica Las Américas, por acompañarnos el día de hoy en esta asesoría. Sara, adelante. Bueno, doctor, muchas gracias por la presentación. Para los que no me conocen, mi nombre es Sara Delgado, yo soy residente de segundo año de anestesiología de la Universidad Pontificia Bolivariana y el día de hoy vamos a hablar entonces de sedación más allá de lo convencional. Primero quiero agradecer al doctor Alejandro Castañeda por toda la ayuda en la preparación del tema. Vamos a empezar entonces recordando que sedación es el uso controlado de medicamentos para generar como tal una disminución de la conciencia que me permita, dependiendo del grado de sedación que yo esté dando, vamos a permitir que el paciente mantenga de forma independiente una vía aérea permeable y dependiendo del nivel que yo esté dando, mantener una respuesta a estímulos verbales o físicos. Es importante entender que el grado de sedación, pues de la sedación como tal, no es un estado estático o un nivel con una línea clara entre sedado y no sedado. Va a ser importante que vamos a tener es más un grado, pues un continuo de profundidad. Entonces, lo importante de entender en esto es que los diferentes grados de profundidad los vamos a tener en cuenta según la profundidad como tal de pues como del estado de la conciencia, pero también vamos a tener en cuenta la capacidad de responder a los estímulos, la capacidad de mantener la vía aérea permeable, la ventilación espontánea y el estado y la función cardiovascular. A medida que un paciente avanza en ese continuo, puede ir necesitando cada vez más soporte, por lo que también es importante que recordemos que un paciente bajo sedación va a requerir los mismos estándares de monitoría y de cuidado que un paciente que va a ir a anestesia general. Entonces, la sedación es una práctica que cada vez se ha vuelto más común y se ha vuelto común dentro y fuera del quirófano y nos vamos a enfrentar a ella en estudios endoscópicos, en radiología, en hemodinamia, en escenarios de cirugía dentro del quirófano, en procedimientos que sean con anestesia regional o espinal y muchos otros escenarios. Y lo importante es que reconozcamos que esta práctica cada vez es más frecuente. En Estados Unidos se ha visto que los casos de anestesia realizados fuera de quirófano pasaron de ser el 28% en 2010 a aproximadamente el 35% en 2014. Y se estima que por proyecciones futuras, en un futuro cercano, estos casos de anestesia realizados fuera de quirófano van a ser incluso más del 50% de la proporción. Además, cada vez más hacemos procedimientos diagnósticos y terapéuticos mínimamente invasivos y recordemos que, por ejemplo, los estudios endoscópicos son estudios que se van a realizar comúnmente bajo sedación. Incluso en la mayoría de los estudios se realiza sedación en estos exámenes en más del 90% de los casos. En 2024 se realizaron 191 millones de estudios endoscópicos en el mundo y se estima que para 2030 este número va a subir a 207 millones. Adicionalmente, procedimientos que antes hacíamos únicamente bajo anestesia general, como han ido avanzando las tecnologías y la técnica quirúrgica, hemos ido pasando a hacerlos con sedación. Entonces vemos que en Estados Unidos, por ejemplo, en la TAVI, el uso de sedación en lugar de anestesia general ha pasado de un 33 a un 64% entre el 2016 y el 2019. Ya vimos entonces que nos enfrentamos comúnmente a esta práctica y que cada día nos vamos a presentar más, nos vamos a exponer más a ella, y es por eso que entendamos, es importante tener en cuenta cuáles son los objetivos generales de sedación. Está claro que según el procedimiento y según el paciente vamos a tener unas particularidades de cada uno, pero vamos a tener unos objetivos generales que van a ser importantes cumplir en cualquier buena sedación, y es que logremos aliviar la ansiedad, el dolor y el malestar del paciente, permitiendo esa cooperación del paciente siempre que sea necesaria. Debemos garantizar la seguridad del paciente, pero también permitir los resultados óptimos del procedimiento o del estudio diagnóstico. Y como sabemos, muchos de estos escenarios van a ser de alto recambio de pacientes, por lo que tiene que ser una sedación que es eficiente. Es por eso que durante muchos años
hemos estudiado ese balance entre potencia, seguridad y eficiencia para llegar a, pues, como buscar ese medicamento ideal. Hay demasiados criterios que podrían englobar este gran medicamento ideal, pero tenemos unos criterios básicos que debemos tener en cuenta y van a ser los tiempos de inicio corto, la recuperación rápida, el efecto hipnótico y amnésico, que es dosis dependiente y que me va a permitir titular fácilmente dentro de ese rango y de ese continuo de sedación, que en concentraciones sedantes no tenga efectos hemodinámicos importantes ni respiratorios y que tenga mínimo efecto residual para permitir que el paciente se recupere adecuadamente y pueda tener una alta temprana, pues sobre todo en estos servicios ambulatorios, para mantener esa eficiencia que estábamos hablando. El problema es que todavía no se ha encontrado un medicamento que cumpla todos estos criterios. Entonces, ¿qué es lo que hacemos todos los días? Tenemos en cuenta cuál es el tipo de procedimiento que vamos a hacer y quién es mi paciente, cuántos años tiene, qué comorbilidades tiene, para definir cuál es el medicamento que usamos en diferentes procedimientos, teniendo en cuenta esas particularidades que les dije. Entonces, aquí quiero abrir un espacio de discusión corto, una pregunta muy básica, y es que ustedes, ¿qué medicamentos en lo que han visto usan comúnmente? ¿Han visto que los doctores usen? ¿En qué combinaciones? ¿Si en infusión, en bolo? Bueno, ketamina, ketofol, dexmedet, ketodex, midazolam. Taris, incluso Seborane por cánula. Pues sí, lo que hablábamos, que si en bolos y en infusión, sabemos que ojalá tuviéramos pues siempre disponibles bombas para poder dar estos medicamentos en infusión de la manera adecuada, pero muchas veces en los servicios de sedación no contamos pues con las bombas siempre y damos la anestesia por bolos o infusiones pues, pero no por bombas, sino volumétrica a nuestro ojo. Perfecto. Entonces, de todos esos medicamentos que ustedes mencionaron, aquí tenemos algunos. En esta tabla, entonces, vemos las ventajas que tienen muchos de ellos, pero también las desventajas que han hecho que no sean el medicamento ideal y que sigamos en la búsqueda de ese medicamento. Entonces, por ejemplo, el propofol o el remifentanil, que los mencionaron bastante, tienen la ventaja de que tienen un inicio de acción rápido y una duración también corta que me permite titular muy bien esa profundidad del paciente. Sin embargo, van a tener efectos adversos como hipotensión, depresión respiratoria y demás pues, efectos adversos que conocemos. El midazolam va a tener un inicio de acción un poquito más variable y sobre todo una duración que va a variar mucho dependiendo del paciente, y se ha descrito que puede tener efectos residuales hasta después de 2 horas de administrado, y además podemos tener hipotensión y también depresión respiratoria y delirium en algunos casos. Vamos a tener la ketamina, que tiene un inicio de acción rápido, una duración un poquito más prolongada, pero la principal desventaja van a ser esas alucinaciones, esa disociación talamocortical que tanto pues conocemos de la ketamina. Y en cuanto a la dexmedetomidina, la principal desventaja va a ser ese tiempo de inicio de acción tan demorado y la duración también que dura un poco más, asociado a efectos como hipotensión, bradicardia o hipertensión si se administra un bolo rápido. Es por eso que entonces se vuelve interesante pensar en nuevas alternativas o en qué otras cosas tenemos más allá de lo convencional. Esta es la propuesta que les traigo para el día de hoy. Vamos a hablar un poco sobre algunas combinaciones que usamos comúnmente, sobre algunas nuevas moléculas y sobre vías de administración diferentes a la intravenosa. Algunas, claramente por motivos de tiempo, no podemos hablar de absolutamente todo de cada uno de estos subgrupos, pero vamos a ir desarrollando lo más común de cada uno. Entonces, empezando con combinaciones, lo primero que nos preguntamos es ¿por qué combinamos medicamentos? Y la administración simultánea de medicamentos que actúan en receptores diferentes me permite tener interacciones sinérgicas, y recordemos que una interacción sinérgica va a hacer que la combinación de los dos medicamentos me va a dar un efecto mucho mayor del esperado por la suma de los dos efectos, y eso me va a permitir tener una sedación más eficaz con menos dosis de cada uno de los medicamentos. Con eso y con que podemos mezclar medicamentos que tengan efectos adversos contrarios y que se contrarresten, podemos lograr tener menos efectos adversos. Además, adaptarnos al tipo de procedimiento en caso de que, por ejemplo, necesitemos analgesia y uno de los medicamentos no me da analgesia, otro me la puede aportar haciendo esa combinación, y nos podemos adaptar al perfil farmacocinético de los medicamentos como tal.
Sin embargo, les traigo esta revisión que salió en Anestesia en el 2022, que el título habla de las mezclas de medicamentos, si son MasterChef o Hell's Kitchen. ¿Por qué les traigo esto? Porque es importante reconocer que las mezclas de medicamentos pueden traer con ellas incompatibilidades farmacéuticas, interacciones farmacocinéticas e interacciones farmacodinámicas, que es importante que no pasemos por alto. No lo traigo con el objetivo de decir no podemos combinar, no, sabemos que combinamos todos los días y sabemos que estos beneficios que les acabo de mencionar son muy importantes en nuestra práctica diaria, pero hacer combinaciones, sobre todo cuando las vamos a hacer en una misma jeringa o en una misma bolsa, requiere algo de cuidado que debemos tener en cuenta. Entonces, las recomendaciones son que si los medicamentos van a estar mezclados en una misma jeringa, la mezcla debe ser inspeccionada frecuentemente, mirar que no esté turbia, mirar que no tenga cambios de color, que no tenga precipitados, y además tener en cuenta que si yo voy a administrar una mezcla de medicamentos en infusión continua, voy a tener más riesgo. Primero porque la mezcla va a estar en la misma jeringa por más tiempo y tiene más riesgo de que se precipite, pero además porque estoy programando una bomba para un medicamento de una mezcla que tiene 2 medicamentos, entonces tengo más riesgo de errores. Vamos a empezar entonces con una de las mezclas más comunes y que incluso ustedes la mencionaron, que es el ketofol. Es una mezcla entonces de propofol con ketamina. Como vimos, el propofol es un agonista GABA-A, la ketamina un antagonista de NMDA, y lo que vamos a lograr con esta mezcla es contrarrestar los efectos de uno con el otro. Es decir, si yo a la ketamina le agrego el propofol, estoy ayudando con el propofol a disminuir esa agitación, esas alucinaciones y esa disociación talamocortical, mientras que si yo al propofol le adiciono la ketamina, estoy logrando disminuir, al disminuir las dosis, disminuir la hipotensión, la depresión respiratoria, que además la ketamina me da un poco de hipertensión, de taquicardia y me mantiene esa función respiratoria. La ketamina en esta mezcla me va a aportar analgesia y el propofol me va a aportar ese efecto antiemético. Entonces, con el ketofol vamos a lograr tener una mezcla que me mantiene una adecuada estabilidad hemodinámica, me disminuye la depresión respiratoria, me aporta analgesia y me permite todavía tener esa recuperación favorable que tiene el propofol. Entonces, las mezclas 1 a 1 se han visto en los estudios que producen menos depresión respiratoria y mejor respuesta hemodinámica comparada con combinaciones 1 a 2 o 1 a 3. Esta es una de las formas que les traigo, es una propuesta de cómo prepararlo para que quede 1 a 1, 5 miligramos por mililitro. Sin embargo, hay muchas otras formas de prepararlo. La dosis recomendada entonces van a ser bolos de 0.5 miligramos por kilo, se puede ajustar con la mitad de la dosis cada 1 a 2 minutos y se puede dar infusión continua. Sin embargo, debemos tener en cuenta la vida media sensible al contexto, sobre todo de la ketamina, que se puede ir prolongando en esta infusión. En cuanto a lo que les hablaba de las incompatibilidades farmacéuticas, es importante que el ketofol ha sido estudiado como una mezcla como tal, y en los estudios se ha demostrado que es físicamente compatible y químicamente estable por 3 horas en las jeringas que usamos de polipropileno normal a temperatura ambiente y expuesto a la luz. Entonces, eso nos da un poco de tranquilidad de que la mezcla sí es estable estando en una jeringa. Ahora, en cuanto al Ketadex, que también lo mencionaron, es una mezcla de ketamina con dexmedetomidina. Como vemos, la dexmedeto es un agonista alfa 2 y vamos a tener también esos efectos. La dexmedeto me va a aportar la sedación que necesito para que el paciente no se me agite con la disociación talamocortical de la ketamina, y la ketamina principalmente lo que vamos a lograr con la dexmedeto es acortar ese inicio de acción que dijimos que es tan prolongado. Vamos a mantener una estabilidad hemodinámica, disminuye aún más la depresión respiratoria porque los 2 medicamentos me mantienen como tal el drive respiratorio normal. Tenemos una sinergia analgésica porque ambos son analgésicos y tenemos una recuperación relativamente favorable. Las relaciones de Ketadex entonces también se recomiendan 1 a 1. La recomendación es hacer 1 miligramo por kilo de ketamina con 1 microgramo por kilo de ketamina y eso llevarlo a 10 o 20 cc dependiendo del volumen que yo quiera. Eso armarlo en una sola jeringa y pasarlo completo en un bolo lento de 1 a 5 minutos. Obviamente, mientras se pasa, vigilar presión arterial y frecuencia cardíaca porque sigue siendo un bolo relativamente rápido de dexmedeto que nos puede hacer algo de hipertensión y de bradicardia.
Y en los estudios se ha reportado esta administración secuencial o simultánea de ambos medicamentos, pero no se ha estudiado como tal la compatibilidad físico-química de la mezcla. Lo que sí hay que tener en cuenta es que no va a estar tanto tiempo combinada porque son medicamentos que estamos administrando toda la jeringa en un solo bolso, pero es algo que hay que tener en cuenta. Ahora entonces los estudios que comparan las dos, hemos visto que se han estudiado en múltiples escenarios, en odontología, en radiología, en urgencias, en UCI, en estudios dentro del quirófano, en cirugías dentro del quirófano, y se ha visto que ambas son eficaces y son seguras, pero tienen algunas diferencias. El ketofol, entonces vamos a lograr tener mayor satisfacción del médico que la está administrando, se ha visto en los estudios, principalmente por la recuperación más rápida y por una menor incidencia de náuseas y vómito. Y lo que sí se ha visto es que comparado con el Ketadex, el ketofol tiene ligeramente más de presión respiratoria, sin embargo no es como tal clínicamente significativo o que requiera pues manejo avanzado en la mayoría de los casos. Y el Ketadex tenemos claro que va a tener un tiempo de recuperación significativamente más largo. Las ventajas van a ser que tiene una puntuación del dolor significativamente menor, tiene menos episodios de depresión respiratoria, hipoxia y obstrucción de la vía aérea, tiene menor agitación al despertar, y la desventaja es que sí hubo en los estudios más casos de bradicardia, aunque generalmente sin repercusiones clínicas graves. Lo otro que es interesante recalcar es que hay reportes de casos que se ha usado Ketadex en niños con hipertensión pulmonar, con distrofias musculares, por lo que es algo a tener en cuenta pues, en estos pacientes. Entonces ya habiendo hablado de combinaciones, vamos a hablar un poco de nuevas moléculas. Me voy a enfocar en una sola, que es la que más avanzada está en todo el proceso y que cada vez más se está usando a nivel mundial, y es el Remimazolam. El Remimazolam es una benzodiazepina de nueva generación, está aprobada para sedación en Estados Unidos por la FDA, en Europa y en Corea del Sur, y también, además de sedación para anestesia general, en Japón y en China. Como vemos en estas imágenes, tenemos a la, ¿qué lado es de la izquierda? El midazolam, y al lado el remimazolam, tenemos una molécula base que es la misma, pero el remimazolam va a tener un enlace éster en la cadena lateral que vamos a ver que es muy importante en todo la farmacocinética. Entonces el mecanismo de acción va a ser el mismo que cualquier benzodiazepina. Tiene alta afinidad por el receptor GABA, que me va a aumentar la frecuencia de apertura de los canales iónicos de cloro y me va a hiperpolarizar la célula. Y además no tiene afinidad por otros receptores, entonces puede ser muy predecible su efecto. Con esto vamos a lograr entonces sedación, ansiolisis y amnesia, y se ha estudiado en muchos contextos, incluida resonancia, radiología intervencionista, odontología, procedimientos endoscópicos. Entonces, lo que la va a diferenciar principalmente de otros medicamentos es su farmacocinética. Tiene una farmacocinética de primer orden y lineal, tiene un volumen de distribución que es bajo, de 35 litros comparado con 400 litros del propofol, tiene una unión a proteínas que sigue siendo alta, y lo más importante, tiene un metabolismo que es por hidrólisis rápida por esterasas inespecíficas. Estas esterasas son tisulares específicamente, y pues la principal es la carboxilesterasa 1A en el hígado, y lo va a transformar en un metabolito que es 300 a 400 veces menos afín por el receptor, por lo que es un metabolito inactivo. Con esto vemos que es un metabolismo similar al del remifentanil. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no es por esterasas plasmáticas como el remifentanil, sino por esterasas tisulares, y que estas siguen siendo en el hígado, por lo que en pacientes con disfunción hepática grave, se ha visto en estados avanzados de cirrosis Child-C, sí se reduce algo la depuración hasta en un 38%. En los estudios se ha visto que entonces el pico máximo de acción es a los 3 minutos y la duración de la sedación es aproximadamente 15 minutos. Y en la gráfica vemos entonces la concentración en el sitio de efecto pico comparada con otros medicamentos, y va a ser la línea continua el remimazolam. Entonces, si lo comparamos con el propofol, que es la roja, vemos que van a tener un pico de concentración en sitio de efecto relativamente similar, mientras que con el midazolam, que es esta azul, vamos a ver que es mucho más rápido el del remimazolam. En cuanto a la eliminación y depuración, entonces la eliminación es 3 veces más rápida que el midazolam y es relativamente menor que el propofol.
Y también muy importante es su vida media sensible al contexto, que como vemos en la gráfica comparada también con otros medicamentos, sigue siendo esta línea continua azul. Vamos a ver que tiene una vida media sensible al contexto menor de 10 minutos, aproximadamente 7 minutos, incluso después de infusiones prolongadas. Lo que no pasa con el midazolam, no pasa con la dexmedeto y no pasa con muchos otros medicamentos. La eliminación es principalmente renal por el metabolito inactivo que ya les mencioné. Entonces, ¿qué evidencia tiene? Principalmente los estudios son en endoscopia, en colonoscopia y en broncoscopia. En cuanto a eficacia, se ha visto que es no inferior al propofol, al remifentanil y a la dexmedetomidina. En algunos estudios también es no inferior al midazolam y en otros estudios le ha ido mejor al remimazolam que al midazolam. En cuanto a tiempos, el inicio de acción y duración son similares al propofol en los estudios y es claro que es más rápido que el midazolam y la dexmedetomidina. Hay algunos estudios en ancianos y en pacientes hasta 3 y hasta 4, por lo que pareciera ser seguro, pero todavía falta como más evidencia contundente. Lo que sí se recomienda es usar dosis menores. Y en cuanto a seguridad, se ha visto entonces una reducción significativa comparado con el propofol de hipotensión, de uso de vasoactivos, de bradicardia, de depresión respiratoria y de eventos adversos en general, asociado a menos dolor con la inyección. Todo esto entonces lo hace ver mucho más atractivo. También es importante que reconozcamos que seguimos teniendo algo de heterogeneidad en los estudios, en los metaanálisis recientes, sobre todo por las dosis administradas en los diferentes estudios. También reportan alto riesgo de sesgos en algunos de los metaanálisis y es importante que la mayoría de estos estudios están hechos en Asia, principalmente en China, por lo que esa validez externa y generalización todavía está un poco limitada. Entonces la presentación viene como un polvo liofilizado que se debe reconstituir con solución salina. Vamos a tener 20 miligramos en cada vial, lo que nos da 2.5 miligramos por mililitro. El costo estimado en Estados Unidos es más o menos de $40 por vial y es importante que se ha visto que se precipita en soluciones con lactato y acetato, entonces no se recomienda mezclar con lactato de Ringer ni con Plasmacite. La dosis como tal recomendada por la farmacéutica para sedación en adultos es de 2.5 a 5 miligramos y se puede ir titulando con 2.5 miligramos. En los estudios en promedio usan entre 0.05 a 0.1 miligramos por kilo, pero como les dije todavía hay algo de heterogeneidad. Y otra de las cosas que lo hace ver muy atractivo es que tenemos un antagonista de los efectos como el flumazenil, porque sigue siendo una benzodiazepina, algo que no tenemos con muchos otros medicamentos que usamos comúnmente. ¿Qué preocupaciones tenemos con la seguridad? Sigue siendo una benzodiazepina y ya conocemos esa asociación de las benzodiazepinas con el delirium, por lo que se ha estudiado en ancianos y en pacientes con factores de riesgo para delirium para ver si sí aumenta la incidencia de esta patología. Como tal, no se ha encontrado una asociación fuerte, pero sigue siendo algo que debemos tener en cuenta y que no debemos pasar por alto. Y la pregunta también, la otra preocupación va a ser la tolerancia en los pacientes que usen crónicamente benzodiazepinas, porque no sabemos cuáles sean los efectos de dosis más altas que vayan a requerir estos pacientes, pues en cuanto a la seguridad. Entonces, como les dije, está aprobado desde el 2020, ya se han hecho estudios de farmacovigilancia para ver cómo le ha ido en cuanto a complicaciones. Los reportes más importantes han sido complicaciones vasculares, anafilaxia y eventos hemodinámicos y respiratorios. Con las complicaciones vasculares lo que nos dicen es que aunque se ha estudiado en simulaciones con muchos otros medicamentos y al parecer pueden combinarse y no pasa nada, la única advertencia es con el Plasmacite y con el lactato de Ringer. Los autores de estas revisiones de farmacovigilancia dicen que siempre que sea posible, en la medida de si es factible, administrarlo por un acceso venoso aislado y vigilar ese acceso venoso. Y recordemos además que aunque a los pacientes les haya ido mejor con el remimazolam que con el propofol, hayan tenido menos hipotensión, menos depresión respiratoria, pues sigue teniendo estos efectos adversos y siguen siendo pacientes que debemos monitorizar adecuadamente. Para terminar, entonces vamos a hablar de vías de administración diferentes a la intravenosa y vamos a enfocarnos principalmente en la vía intranasal. La vía intranasal es una ruta que es práctica, que es no invasiva, que va a lograr alcanzar niveles terapéuticos adecuados porque la cavidad nasal es muy vascularizada y también porque va a haber algo de comunicación con el espacio subaracnoideo.
es importante que recordemos que vamos a tener menos control sobre los niveles de profundidad pues, de sedación y demás, porque no vamos a estar administrándolo pues titulado por la vía intravenosa, y se ha estudiado para premedicación o para sedación en procedimientos en pediatría. En los estudios han revisado tanto gotas, o sea, de la jeringa, administrar gotas de la mezcla, o dispositivos atomizadores de mucosa, como el que les traigo aquí. La ventaja de los dispositivos atomizadores de mucosa es que al dispersar el medicamento van a aumentar la superficie de absorción y vamos a tener un inicio más rápido y además una tolerancia un poquito mejor del niño, pues como tal, con la administración del medicamento. Sin embargo, cuando comparan gotas con dispositivo atomizador, en realidad, en cuanto a eficacia y seguridad, les va muy similar. Las recomendaciones con gotas es que sean concentraciones altas y volúmenes bajitos, y usar ambas fosas nasales para aumentar esa superficie de absorción y tratar de disminuir un poquito esa pérdida del medicamento hacia la orofaringe. Se han estudiado muchos medicamentos, vamos a hablar principalmente de los más recomendados o usados actualmente, entre ellos la dexmedetomidina. Los estudios que comparan la dexmedeto intranasal con otros medicamentos intranasales o vía oral han encontrado que provocan menos irritación, menos tos, menos malestar en el paciente, y que tiene una sedación más satisfactoria en el momento de separar al paciente pues como tal de los papás. Y ha logrado disminuir la necesidad de analgésicos de rescate y la incidencia de náuseas y vómito posoperatorios. Las dosis van a ser 2 a 4 microgramos por kilo. En esos pacientes han logrado tener sedación exitosa entre un 70 a un 100% de los casos. Y lo que sí se ha encontrado es algo de disminución de frecuencia cardíaca y presión arterial, que ha sido estadísticamente significativa, pero no clínicamente significativa. En cuanto a ketamina, tenemos entonces que se ha estudiado para sedación y analgesia fuera de quirófano, en servicios de urgencias, en oncología, en odontología, en radioterapia y en radiología. La sedación, la dosis es recomendada entre 4 a 7 miligramos por kilo, y los efectos adversos principales es náuseas y vómito. Entonces, cuando los comparamos los dos, se ha visto que los dos son seguros, los dos son efectivos. La diferencia va a ser principalmente el inicio de acción y la duración de la sedación. Vamos a tener que la dexmedetomidina intranasal va a tener un inicio de acción más lento, en promedio 15 minutos, pero que la sedación máxima es a los 35 o hasta 50 minutos, y que el efecto va a ser más prolongado. Lo otro es que es más efectiva que el resto de medicamentos intranasales, lo que también nos da un nivel de sedación un poco más profundo en algunos pacientes. Comparado con la ketamina, que tiene un efecto sedante más rápido, en promedio inicia a los 10 minutos o en algunos estudios incluso antes. La sedación podría ser más superficial, por lo que podría ser útil, por ejemplo, en premedicación, pero puede causar náuseas y vómito y más agitación en recuperación. Entonces, ¿qué viene a futuro más allá de lo que les he hablado hoy? Se están estudiando análogos de tomidato de acción ultracorta. Se está estudiando nuevas formulaciones de propofol. Por ejemplo, el ciprofol está siendo muy estudiado en China, sobre todo porque no duele en la inyección. La realidad aumentada se está estudiando como una medida no farmacológica, cada vez tiene más evidencia para, pues como su papel para disminuir ansiedad y dolor durante el procedimiento. Y potencialmente la inteligencia artificial se cree que se podría usar para monitorear del paciente, para predecir la profundidad de la sedación o detectar tempranamente efectos adversos, o incluso para optimización de algoritmos de dosificación de fármacos, por ejemplo, con sistemas de asas cerradas. Sin embargo, no es una línea que se esté pues como estudiando activamente. Entonces, ¿qué conclusiones les traigo el día de hoy? No tenemos todavía el medicamento ideal, nos tenemos que basar todavía en perfil farmacológico, en el contexto en el que estamos, las comorbilidades y condiciones particulares de mi paciente y la experiencia de cada uno para administrar esa sedación. Las combinaciones como ketofol y ketadex pueden optimizar la estabilidad hemodinámica, disminuir la depresión respiratoria y lograr una adecuada recuperación, pero es importante tener en cuenta esa compatibilidad físico-química y el protocolo de administración segura. Los nuevos agentes como el remimazolam ofrecen ventajas en cuanto a seguridad hemodinámica, recuperación y como tal eficacia en servicios o eficiencia en estos servicios, pero la evidencia todavía tiene algunas limitaciones para generalizar como tal su uso en todos los contextos.
Y las vías alternativas, como la administración intranasal de dexmedetomidina y de ketamina, nos amplían ese arsenal de sedación no invasiva, principalmente en población pediátrica. En esta tablita les voy a dejar todo el resumen de las ventajas y las desventajas de cada uno, que es la que va a quedar en nuestro Instagram. Y en el QR encuentran todas las referencias, por si quieren ampliar algo más.